La pantalla de tu teléfono está completamente a oscuras. Los mensajes siguen ahí, sin leer. Tienes un nudo en la garganta. Y tú, en medio de ese profundo silencio, esperando, sin poder oír nada más que el estruendo de tu propio corazón. Esta espera es una visita demasiado familiar, ¿no es así? Este video no te dirá cómo romper ese silencio. Tampoco te ofrecerá fórmulas mágicas para que esa persona regrese. No. Este video es una invitación a un viaje mucho más profundo. ¿Qué pasaría si, cuando te ignoran, en ese momento de silencio ensordecedor, en lugar de agitarte en pánico, eligieras fluir suavemente, como un río sabio? Justo en ese instante, ese mágico instante en el que todo cambia. Ven, caminemos juntos hacia el secreto de ese momento. Respira hondo y simplemente escucha, porque esta historia es tu historia. Sofía mira la pantalla inerte y negra de su teléfono. Durante horas, ni siquiera es consciente de cómo pasa el tiempo. Mientras el tiempo se ha congelado dentro de ella, las manecillas del reloj avanzan con obstinación. Afuera, la vida fluye a toda velocidad. Las hojas danzan con el viento. El hijo del vecino ríe a carcajadas. A lo lejos se oye la bocina de un coche. Pero el mundo de Sofía está atrapado en esa pantalla oscura. Espera una pequeña luz de notificación, una vibración, una mínima señal de vida. Una señal de Leo. Leo. Ese hombre que entró en su vida como una tormenta y se fue con una calma que dejó solo escombros. Tan vibrante y llena de vida como era su presencia, así de frío y pesado es su silencio. Estas repentinas retiradas suyas abren profundas grietas en el alma de Sofía. Y cada vez, para cerrar esas grietas, Sofía toma una máscara. Es su arte para sobrevivir, su estrategia para lidiar con el silencio. Pero este arte, por dentro, la está consumiendo lentamente. La primera máscara que se pone es una de sus favoritas, la máscara de la mujer comprensiva. La superficie de esta máscara es lisa y cálida. Sus ojos siempre sonríen con ternura. Sus labios están siempre entreabiertos, listos para susurrar frases que justifiquen a la otra persona. Cuando Sofía se pone esta máscara, les dice a sus amigas: está trabajando muchísimo, ya saben, atraviesa un período de estrés, no quiero presionarlo. Y en su interior repite el mismo estribillo. Él también necesita su espacio. Quizás tiene un problema y aún no está listo para compartirlo conmigo. No debo sofocarlo. Esta máscara enmarca el comportamiento de Leo en un contexto lógico, haciendo que Sofía parezca una pareja comprensiva y madura, no una víctima. Pero justo debajo de esa máscara, el corazón de Sofía late como un pajarillo atrapado. Hay una niña pequeña ahí, deseando ser comprendida, ser vista, anhelando escuchar una simple palabra: hola. La máscara de la mujer comprensiva tapa suavemente la boca de esa niña. Shh, le dice. Ahora no es el momento. Debes ser paciente. Y Sofía, una vez más, pospone su propia necesidad. Esta máscara es una de las formas más dolorosas de sacrificar tu propia alma para proteger el estado de ánimo de otro. A medida que el silencio se prolonga, la máscara de la mujer comprensiva comienza a pesar demasiado. Es entonces cuando Sofía saca otra de su caja, la máscara de la mujer alegre e independiente. Esta máscara está pintada con colores vibrantes. Sus ojos siempre buscan una nueva aventura. Sus labios se curvan en carcajadas. Cuando Sofía se pone esta máscara, comparte en sus redes sociales fotos de sus momentos más felices. Sale con sus amigos, cuenta las historias más divertidas. Es como si fuera la persona más despreocupada y feliz del mundo. En silencio, le grita al mundo: «¡Miren! Soy maravillosa sin él. No lo necesito para nada. Mi vida fluye a plenitud». Esta máscara es, en realidad, un escudo de defensa, una pesada armadura que usa para ocultar su orgullo herido, su dolor, su sentimiento de rechazo. Pero cuando las risas terminan,
Cuando vuelve a casa y se quita esa máscara con cansancio para dejarla de a un lado, lo que queda es de nuevo ese vacío aplastante. El eco de la falsa alegría rebota en las paredes de la habitación y se convierte en un susurro burlón. ¿A quién engañas, Sofía? De verdad, ¿a quién intentas engañar? En esos momentos, siente hasta la médula lo sola que está, incluso en el lugar más concurrido del mundo. Esta máscara usa la alegría para ocultar el dolor, pero el dolor siempre es más fuerte, y cada carcajada es en realidad un grito para ahogar la voz del niño que llora a sollozos en su interior. Y luego, inevitablemente, llega el turno. Llega el turno de otra, la máscara de la amante paciente. Quizás esta sea la más peligrosa de todas, porque esta máscara se alimenta de esperanza, y la esperanza, a veces, es el veneno más dulce. Cuando Sofía se pone esta máscara, repasa en su mente los bellos momentos del pasado como si fuera una película. El día que se conocieron, los momentos en que rieron a carcajadas, la forma en que Leo la miraba con amor en esas raras ocasiones, se autoconvence. Esto es solo una fase. Pasará. Él no es así en realidad. Volverá, y todo será mucho mejor que antes. Esta máscara cubre la dolorosa realidad del presente con los dulces recuerdos del pasado y las promesas inciertas del futuro. Es una especie de autohipnosis. Detrás de esta máscara, Sofía espera con la paciencia de una santa. Pone su propia vida, su propia felicidad, sus propios sueños en pausa, porque toda su existencia está ligada a la posibilidad de que Leo regrese, como si hasta que él no volviera, la vida no pudiera empezar de verdad. Esta máscara es la entrega del propio poder de Sofía, de su voluntad, de su derecho a ser la capitana de su vida, al capricho de otra persona. Y a medida que la espera se alarga, Sofía ni siquiera se da cuenta de que su propio barco se convierte primero en un pasajero, luego en un prisionero, y finalmente en los restos de un naufragio en el fondo del mar. En realidad, todos mostramos una cara al mundo, ¿verdad? Tenemos nuestras máscaras, como un actor en el escenario. La cara profesional en el trabajo, la cara alegre entre amigos. Nos permiten vivir en armonía con la sociedad. El peligro comienza cuando empezamos a creer que esa máscara es nuestro verdadero rostro, cuando olvidamos quitárnosla incluso al llegar a casa. Para Sofía, estas máscaras ya no eran puentes, eran muros. Muros que la separaban no solo de Leo, sino, y más importante, de sí misma. Cada máscara enterraba un poco más sus verdaderos sentimientos, sus verdaderas necesidades, su verdadera voz. La máscara de la mujer comprensiva reprimía su ira y su decepción. La máscara de la mujer alegre ocultaba su tristeza y su soledad, y la máscara de la amante paciente encubría ese gran miedo profundo, el miedo al abandono. Y a medida que las máscaras se volvían más pesadas, el cuerpo empezó a hablar. Un peso caía sobre los hombros de Sofía, como si cargara con todo el peso del mundo. Tenía un nudo en el estómago que nunca se deshacía. Su respiración era siempre superficial, corta. Por las noches, su sueño se rompía en pedazos por sueños ansiosos, porque lo que el alma calla, el cuerpo lo grita. El cuerpo era el testigo más honesto de la verdad bajo la máscara. Cada una de estas máscaras le robaba a Sofía un trozo de su energía vital. La dejaban más cansada, más pálida, más sin vida. Sus ojos, que una vez brillaron con luz propia, ahora estaban empañados. Cuando miraba su reflejo en el espejo, ya no sabía a quién veía. El rostro que veía era como un collage, un poco de comprensión, un poco de falsa alegría, un poco de paciencia agotada. Pero la verdadera Sofía no estaba en ninguna parte de ese rostro. Detrás de la máscara crecía una sombra que Sofía temía ver y aceptar. Esa sombra, ese gemelo oscuro que todos escondemos en las mazmorras más profundas de nuestro inconsciente. Todos esos sentimientos primarios, deseos reprimidos y verdades dolorosas que la sociedad, e incluso nosotros mismos, tenemos dificultades para aceptar. La sombra de Sofía estaba llena de ira, una ira que quería gritar: «¿Cómo te atreves a hacerme esto?».
La sombra de Sofía estaba sumida en una profunda tristeza, una tristeza que sollozaba. Este no es el amor que merezco. Y lo más importante, la sombra de Sofía temblaba de miedo. Un miedo que decía, si me quito estas máscaras, si muestro mi verdadero rostro, entonces me quedaré completamente sola. Por eso se aferraba con tanta fuerza a las máscaras, porque las máscaras, aunque dolorosas, eran familiares, eran seguras, pero debajo de ellas se estaba quedando sin aliento, y en un rincón de su alma un pequeño susurro comenzaba a elevarse lentamente. Una pregunta. ¿Y si llevar estas máscaras es más pesado que estar sola? ¿Y si la verdadera prisión son las propias máscaras? Esta pregunta es la llave que abre la puerta al siguiente capítulo. El primer y tembloroso paso de una revolución interior. El teléfono sigue en silencio. La habitación sigue igual, pero algo es diferente. Dentro de Sofía, esa familiar ola de pánico comienza a crecer de nuevo. Conocía esa sensación de memoria, un pánico frío y pegajoso que recorría sus venas. En su mente, miles de escenarios se reproducían al mismo tiempo. ¿Le ha pasado algo malo? ¿O se ha aburrido de mí? ¿Hay alguien más? ¿Dije algo equivocado? Cada pregunta era como una enredadera venenosa que engendraba otra, aprisionando su alma. Normalmente, justo en este momento, cuando el pánico alcanzaba su punto álgido, Sofía, por reflejo, habría buscado una máscara. O habría cogido el teléfono para escribir un mensaje comprensivo, o habría buscado una forma de salir para reprimir su dolor. Una acción, un movimiento, un sonido, cualquier cosa que pudiera acallar ese ruido interior. Pero esta vez no. Esta vez, algo la detuvo. No fue una decisión consciente, tampoco fue un momento de iluminación. Fue un cansancio puro, absoluto, que le calaba hasta los huesos. En ese instante, el cansancio fue más fuerte que el pánico. El agotamiento acumulado durante años, esa sagrada fatiga que se filtraba desde las capas más profundas de su alma hasta sus huesos, la había clavado literalmente en el sofá. No le quedaban fuerzas para ponerse una máscara más, para interpretar otro papel, para reprimir una emoción más. Y justo ahí, en ese momento de rendición absoluta, ocurrió algo mágico. Sofía, por primera vez en su vida, en lugar de luchar contra la ola de pánico, simplemente dejó que pasara a través de su cuerpo. Cerró los ojos, no intentó detenerla, no trató de analizarla, simplemente la sintió. Sintió cómo su corazón golpeaba su pecho, cómo sus palmas se cubrían de un sudor frío, cómo la respiración se anudaba en su garganta. Por primera vez en su vida, estaba de pie en el centro de la tormenta, siendo testigo de su poder, sin intentar controlarla, sin intentar huir de ella. Y la tormenta, en lugar de derrumbarse sobre ella, después de un tiempo, lentamente, muy lentamente, comenzó a calmarse. El viento amainó, la lluvia cesó. Lo que quedó fue un silencio fresco y purificado, como el olor de la tierra mojada. Pero no era el silencio frío y vacío creado por la ausencia de Leo. Este era diferente. Este era el silencio de su propio interior, el profundo silencio de su propio ser, que no había oído en años. En ese silencio, Sofía comenzó a oír susurros. No eran sonidos del exterior, eran las voces de su propia alma, ahogadas durante años bajo las máscaras. Primero, oyó el susurro ardiente de la ira, esa voz que la máscara de la mujer comprensiva había silenciado. «¿Cómo permites que te haga esto?», susurraba. «¿Tan barato es tu amor? ¿Es tu corazón un juguete?». No era una ira destructiva, era un límite saludable, era el primer brote de la autoestima. Cuando Sofía sintió esta ira, no le tuvo miedo, la abrazó, porque esa ira era como una amiga que le recordaba lo valiosa que era. Era la prueba de cuánto le dolía. Y si le dolía, era señal de que todavía estaba viva, de que todavía sentía, de que todavía tenía un corazón. Esa ira era un regalo.
Luego, oyó el susurro salado de la tristeza. Ese sollozo que la máscara de la mujer alegre e independiente había ahogado con carcajadas. «Estás tan cansada, ¿verdad?», susurraba, de aparentar siempre ser fuerte, de actuar como si todo estuviera bien, de tratar siempre de hacer felices a los demás, ignorando tu propia infelicidad. Esa tristeza no era una debilidad, era el sentimiento más humano. Sofía dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Las lágrimas que había contenido durante años fluían como un río. Cada gota se llevaba el peso de una risa falsa. Cada gota se llevaba el cansancio de una sonrisa forzada. Este llanto no era un colapso, era una purificación, la limpieza de su alma del veneno acumulado. Era el primer momento en que podía tocar su propio dolor con compasión. Ya no huía de él, lo abrazaba, porque su tristeza era la prueba de lo profundamente que podía amar. Y eso, qué gran bendición era. Y desde lo más profundo, llegó lo más aterrador, el susurro helado del miedo, esa voz temblorosa que la máscara de la amante paciente había cubierto con esperanzas. «¿Y si no vuelve?», susurraba. «¿Y si te quedas sola para siempre? ¿Y si nunca más nadie te quiere?». Este era el miedo más fundamental en el centro de su existencia. Sofía sintió la presencia de este miedo en cada célula de su cuerpo. Pero esta vez, en lugar de paralizarla, el miedo le mostró algo. El miedo le mostraba cuánto deseaba ser amada, cuánto deseaba pertenecer, pero al mismo tiempo le golpeaba en la cara con el alto precio que estaba pagando por ese amor y esa pertenencia. Sacrificar su propio ser, su propia alma. Este miedo le ofreció una elección. O seguirás viviendo como esclava de este miedo, como una hoja a merced de otra persona, o aprenderás a caminar con este miedo, aceptándolo, pero sin permitir jamás que te controle. En ese momento, en esa habitación silenciosa, Sofía hizo el descubrimiento más importante de su vida. Hasta ese día, había creído que el epicentro de su mundo emocional siempre había sido Leo. Feliz cuando Leo llamaba, infeliz cuando Leo callaba, en paz cuando Leo se acercaba, ansiosa cuando Leo se alejaba, como si ella fuera un satélite sin emociones propias, que solo adquiría sentido al girar en la órbita de Leo. Pero ahora entendía que eso era una ilusión. El silencio de Leo era solo un disparador, una llave. Esa llave abría puertas que ya existían dentro de Sofía, la puerta de la ira, la puerta de la tristeza, la puerta del miedo. Estas emociones no existían por culpa de Leo. Estas emociones siempre habían estado ahí. Vivían en las tierras olvidadas y descuidadas de su propia alma. Lo único que hacía Leo era apuntar un foco de luz hacia esas tierras. Y eso, aunque doloroso, era una toma de conciencia increíblemente liberadora. Porque significaba esto: si la fuente de estas emociones está dentro de mí, entonces su sanación también está dentro de mí. Si mi alma es la que crea esta tormenta, también es la que puede calmarla. Quizás la tarea más grande de una persona en esta vida es encontrar su propia totalidad, en lugar de rechazar como a un enemigo esas partes oscuras e indeseadas detrás de la máscara, entenderlas y convertirlas en parte de nosotros mismos. Ese día, Sofía, sin siquiera darse cuenta, había dado el primer paso hacia su propia totalidad. Ya no veía su ira, su tristeza y su miedo como enemigos. Eran como sus propios hijos perdidos, esperando atención y afecto. Escucharlos, darles espacio, aceptarlos sin juzgar. Este era el mayor regalo que podía darse a sí misma. Mantener la calma no era una postura pasiva mientras esperaba a Leo. Mantener la calma era bajar el volumen del ruido exterior y empezar a escuchar la música interior, la música de su propia alma. Ese día, Sofía no volvió a mirar el teléfono. No escribió ningún mensaje. No compartió ninguna foto alegre en las redes sociales. Simplemente se sentó y respiró. Respiraciones profundas y tranquilas. Con cada respiración, sentía el peso de su propia existencia,
el calor de su propio cuerpo. Por primera vez en años, se sentía valiosa simplemente por ser ella misma, sin necesidad de la aprobación o la presencia de nadie más. Ese silencio ya no era un vacío, una carencia. Ese silencio se había transformado en un espacio sagrado, lleno de posibilidades, un templo donde podía reencontrarse consigo misma. ¿Volvería Leo? No lo sabía. Pero por primera vez, la respuesta a esa pregunta no era el factor fundamental que determinaba quién era ella y cómo se sentía. La pregunta principal había cambiado. La pregunta ya no era ¿qué hará el Til?, sino ¿qué haré yo? ¿Quién seré yo con esta fuerza interior recién descubierta, con estas nuevas voces que he escuchado? Y esta pregunta fue el comienzo del siguiente viaje. El viaje de encontrar el coraje para dejar a un lado las máscaras y conocer su propio rostro, desnudo y real. El teléfono seguía en silencio, pero en el alma de Sofía había comenzado una melodía completamente nueva, y esa melodía era más poderosa que cualquier otra cosa. Los días adquirieron un color diferente. Ese nuevo silencio que Sofía había descubierto en su interior parecía haberse impregnado en cada rincón de su casa. No era el silencio de la muerte, sino el silencio paciente y vibrante de una semilla bajo la tierra. Ahora, la ausencia de Leo no era una carencia, no era como el dolor fantasma de un miembro amputado. Su ausencia era simplemente un espacio vacío, y Sofía, en lugar de llenarlo con pánico, estaba aprendiendo a llenarlo con calma, con su propia presencia, con su propia respiración, con sus propios pensamientos. Por la mañana, mientras tomaba su café, observaba la danza del sol filtrándose por la ventana sobre el parqué, y lo hacía observando de verdad. Veía pequeños detalles en su casa que llevaban años allí, pero que nunca había notado. La forma en que una grieta en la pared se extendía como un río diminuto, la obstinada resistencia de la hoja de la planta en la maceta, girando hacia el sol. Era como la soberana de su propio pequeño reino. Este reino no era ostentoso, pero era real, y lo más importante, le pertenecía solo a ella. Ya no necesitaba infiltrarse en el reino de otro, ni refrescarse a la sombra de otro para existir. Ella tenía su propia sombra y su propio sol. Y entonces, un día, justo en medio de esa paz recién establecida, llegó ese sonido. Esa vibración que durante años había esperado como una bendición y una maldición a la vez. La pantalla del teléfono se iluminó tras la oscuridad total. En la pantalla, un solo nombre, Leo. Y debajo, esa simple, casi inocente pregunta que por un instante alteró el ritmo de su corazón. ¿Cómo estás? En el pasado, estas dos palabras habrían sido un salvavidas para Sofía. Después de semanas de un silencio ensordecedor, esta pregunta era como un oasis en el desierto. Todo su dolor, toda su amargura, toda su ira se evaporarían en un instante, dando paso a un alivio eufórico. Se pondría una máscara al instante, generalmente eligiendo la máscara de la mujer alegre, y respondería con alegría y anhelo, como si nada hubiera pasado, como si el hombre que la había ignorado durante semanas no fuera él. Porque esas dos palabras significaban, todavía estás en mi mente, todavía estás en mi vida. Y Sofía estaba dispuesta a sacrificarlo todo para aferrarse a ese significado. Pero esta vez algo era radicalmente diferente. Con la vibración del teléfono, su cuerpo dio esa alarma familiar. Su corazón se aceleró y ese conocido calambre se instaló en su estómago. Era un reflejo condicionado. Al igual que el perro de Pavlov salivaba con la campana, el cuerpo de Sofía estaba programado para reaccionar a la atención de Leo con una mezcla de pánico y alivio. Sin embargo, esta vez, detrás de la reacción corporal, había un observador tranquilo que la vigilaba. Ese observador era el testigo sabio y cansado que había conocido en el segundo capítulo, dentro de sí misma. Sofía sintió el deseo de que sus dedos se extendieran hacia el teléfono.
Notó ese impulso instantáneo, esa orden de «responde ahora», pero no se movió. Simplemente se detuvo y respiró. Cerró los ojos y observó cómo esa tormenta familiar volvía a gestarse en su interior. Pero ya no era una hoja arrastrada por la tormenta. Era el cielo que observaba la tormenta. Dentro de ella parecía haberse reunido una asamblea de voces antiguas y nuevas. La voz de la máscara de la amante paciente susurró. ¿Lo ves? Sabía que volvería. No podía olvidarte. Si ahora le demuestras lo comprensiva que eres, todo se arreglará. La voz de la máscara de la mujer alegre intervino. Ni se te ocurra demostrar que estás triste. Mantente fuerte. Actúa como si todo fuera maravilloso, para que se dé cuenta de cuánto te echa de menos. Estas voces eran estrategias antiguas y cansadas, memorizadas para sobrevivir. Pero ahora también había nuevos miembros en la asamblea. Esas voces de la sombra que había abrazado en el segundo capítulo. La voz de la ira era fuerte y clara. ¿Dónde ha estado durante semanas? ¿Cree que puede borrarlo todo con un ¿cómo estás? ¿Tampoco valen tus sentimientos? La voz de la tristeza, más suave pero igual de afilada, decía: recuerda cuánto sufriste en este silencio. No ignores ese dolor por un ¿cómo estás? No te traiciones a ti misma. Y en lo más profundo, la voz del miedo temblaba. ¿Y si esta es tu última oportunidad? ¿Y si te muestras fría y esta vez se va para siempre? Sofía escuchó todas estas voces. No silenció a ninguna, no juzgó a ninguna. Ahora entendía que eran diferentes partes de su propia alma y que cada una, a su manera, intentaba protegerla. Les dio las gracias con compasión. Luego, más allá de todas estas voces, escuchó una voz más profunda y tranquila. Era la voz de su nuevo centro interior, la voz de su brújula interna, y esa voz le decía una sola cosa: sé fiel a ti misma, Sofía. Sé fiel a esa verdad, a esa fuerza que encontraste en el segundo capítulo. Tu valor no depende de si él te envía un mensaje o no. Tu paz no debe llegar con su ¿cómo estás? Y desaparecer con su silencio. Tu cielo te pertenece. Deja que él, en su propio clima, venga y se vaya como una nube. Tú, sigue firme bajo tu propio cielo. Sofía abrió los ojos. Su corazón todavía latía rápido, pero ya no con pánico, sino con determinación. Cogió el teléfono. Sus dedos, por vieja costumbre, no fueron a formar frases adornadas, indulgentes o alegres. Tampoco fueron a buscar palabras de ira, acusación o reproche. Su dedo simplemente escribió la verdad. Una verdad simple, honesta y tranquila. Su respuesta no fue ni cálida ni fría. Fue neutra. Fue libre. Escribió: estoy bien. Gracias. Espero que tú también lo estés. No añadió nada más. Ni una pregunta, ni un reproche, ni una invitación. Esto no era parte de un juego. No era una táctica. Era una declaración clara del propio estado emocional de Sofía. Era la forma más silenciosa y poderosa de decir: estoy aquí, en mi propio centro, y estoy bien. Tu presencia o ausencia ya no puede sacudir este estado fundamental mío. Era trazar un límite, pero no era un límite agresivo, rodeado de alambre de espino. Era un círculo respetuoso y claro, dibujado alrededor de un espacio sagrado. Significaba: este es el jardín de mi alma, y aquí solo se puede entrar con respeto. En el momento en que pulsó enviar, sintió que algo se rompía dentro de ella. Pero no fue una ruptura dolorosa, fue una ruptura liberadora, como la de un barco que se libera de una amarra podrida que lo ha mantenido prisionero en el puerto durante años. Cuando cerró los ojos, vio en su mente esas máscaras: la mujer comprensiva, la mujer alegre, la amante paciente. Estaban allí, como piezas de un museo, detrás de vitrinas de cristal. Las miró. Sintió gratitud, porque esas máscaras, en sus momentos más difíciles, le habían dado un espacio para respirar,
la habían protegido, pero ya no las necesitaba. Podía dejarlas atrás con amor. Ahora podía existir en el mundo con su propio rostro, su rostro desnudo, imperfecto, pero inmensamente real. En ese momento comprendió que lo que sucede cuando mantienes la calma mientras te ignoran no es que, por arte de magia, esa persona vuelva corriendo a ti. A veces sucede, a veces no. Lo esencial no era eso. Lo esencial era que, si mantenías la calma cuando te ignoraban, tú volvías corriendo a ti. Tú regresabas a ti misma. Regresabas a la casa que habías abandonado mientras esperabas en la puerta de otro, a tu propia alma. Y en esa casa encontrabas un tesoro que nadie podía darte, el sentido de pertenencia a ti misma, la soberanía emocional. Ese día, Sofía no esperó una respuesta. Puso el teléfono en silencio y lo dejó sobre la mesa, boca abajo. Luego se levantó, se preparó otra taza de té y se sentó junto a la ventana. Afuera, las nubes se movían lentamente. Algunas eran oscuras y densas, otras blancas y ligeras. Pero el cielo, ese infinito espacio azul que permitía que todas pasaran, siempre estaba Yaltismaray, en calma, inmutable y completo. Sofía sonrió. Ella ya no era una nube, era el cielo mismo. Después del mensaje sereno que envió Sofía, el universo pareció sumirse en un momento de silencio. Pero este era diferente de los silencios anteriores. No era un silencio tenso, cargado de expectativas. Era un silencio sereno y completo, como el que sigue a una meditación, cuando todo encaja en su lugar. Por primera vez en su vida, Sofía no esperaba que otra persona diera el siguiente paso, porque ya no estaba en medio de la pista de baile, esperando que un compañero le ofreciera la mano. Había empezado a tocar su propia música y disfrutaba bailando sola con esa música, meciéndose a su propio ritmo. La respuesta de Leo llegó una hora después, luego otra. Los mensajes no eran como los de antes. Entre líneas se leía una prisa, un desconcierto, quizás incluso un poco de pánico. Parecía haber perdido el equilibrio al no encontrar la calidez familiar y perdonadora de Sofía. Si antes su silencio sacaba a Sofía de su órbita, ahora la serenidad de Sofía lo sacaba a él de la suya. La dinámica energética había cambiado de forma irreversible, como el lecho de un río que cambia su curso. Sofía leyó los mensajes, pero esas palabras ya no podían devastar su mundo interior como una tormenta. Los leyó con curiosidad pero con distancia, como un científico que examina datos. La niña pequeña dentro de ella, esa que esperaba ser rescatada, todavía buscaba una migaja de esperanza. «Quizás esta vez sea diferente», susurraba. Pero ahora esa niña no estaba sola. A su lado, abrazándola con ternura, estaba una Sofía sabia y adulta. Esa Sofía adulta le decía a la niña: «Te entiendo, y entiendo tu esperanza, pero recuerda, nuestra felicidad ya no depende de que otra persona cambie. Nuestra felicidad es una fortaleza que hemos construido en nuestro interior, y abriremos las puertas de esa fortaleza solo a quienes nos respeten, a quienes nos vean tal como somos». Este diálogo interno era la fuente de la nueva fuerza de Sofía. Ya no estaba compuesta de una sola voz, la del miedo o la de la esperanza. Era un coro que albergaba muchas voces, y la directora era ella misma. Ella decidía qué voz cantaría un solo y cuál permanecería en silencio. Una persona comienza a integrarse cuando puede hablar con sus propias contradicciones internas. Sofía no buscó arrepentimiento ni anhelo en los mensajes de Leo. Lo único que buscaba era si su propia paz interior continuaba. Y esa paz era sólida como una roca, porque esa paz no se basaba en un evento externo, sino en una decisión interna, la decisión de serse fiel a sí misma. En los días siguientes, Sofía se dio cuenta de algo. Empezó a reflexionar sobre la naturaleza de ese amor abrumador, casi adictivo, que sentía por Leo. ¿Era realmente amor? ¿O era un intento de llenar un vacío? Una necesidad de calmar el miedo al abandono,
¿Un intento de reparar un sentimiento de falta de valor? ¿Era amor poner a una persona en el centro de tu vida y moldear tu propia vida a su alrededor? ¿Era amor ser esclava del estado de ánimo de otra persona, ir al cielo con su sonrisa y caer al infierno con su silencio? ¿Era una ansiedad constante, un estado de espera de la próxima decepción? No. Sofía, en sus momentos de calma, entendió que eso no era amor, era hambre. Era un grito de hambre que surgía de las tierras abandonadas de su propia alma. Y Leo era solo como comida chatarra, alta en calorías y sin nutrientes, que calmaba temporalmente esa hambre pero nunca la saciaba. Le daba una satisfacción momentánea, pero a la larga la dejaba aún más enferma y cansada. Pensó en lo que podría ser el amor verdadero. Quizás el amor verdadero era poder incluir a otra persona en tu vida sin romper tu propia integridad, sin perder tu propio centro. Como dos árboles separados que crecen uno al lado del otro, cuyas raíces no se enredan, pero cuyas ramas se tocan suavemente, compartiendo el mismo cielo. El amor verdadero era enriquecerse con la presencia de otro, pero no empobrecerse con su ausencia. El amor verdadero no debía ser una prisión, sino un jardín donde dos personas pudieran hacer florecer libremente sus propias flores, sin taparse el sol mutuamente, sin robarse la lluvia el uno al otro. Y en ese momento, Sofía sintió una profunda compasión por Leo, en lugar de ira o resentimiento. No lo vio como un villano, sino como un alma herida como ella, que tampoco sabía amar ni vincularse. Sus silencios no eran una demostración de poder, sino quizás la expresión de un miedo, de una insuficiencia, de una incapacidad para crear intimidad. Se dio cuenta de lo inútil que era intentar cambiarlo, exigirle algo que no podía darle. No se le puede pedir a un manzano que dé naranjas, aceptarlo tal como era, como un manzano, y permitirle seguir su propio camino. Ese era el mayor acto de amor. Esta toma de conciencia fue como la ruptura del último eslabón de una cadena. Sofía ya no sentía la responsabilidad de salvarlo, de sanarlo, de convertirlo en el hombre correcto. Entendió que cada uno es responsable de su propio viaje, de sus propias heridas. Lo único que podía hacer era ser fiel a su propio viaje. Y su viaje ya no estaba en la órbita de Leo. Era una ruta completamente nueva, que seguía la brújula de su propio corazón. Una tarde tomó una última decisión. Esta decisión no nació del dolor, de la ira o de la venganza. Nació de la serenidad, de la claridad y de ese profundo amor por sí misma. Le escribió un último mensaje a Leo. Decía: «Gracias por todo lo que vivimos juntos. Aprendí mucho de ti. Espero que tu camino esté lleno de luz y que encuentres la paz que buscas. Cuídate». En este mensaje no había acusación, no había expectativa. Solo había aceptación y liberación. No se trataba solo de liberarlo a él, se trataba, principalmente, de liberarse a sí misma. Liberarse de esperarlo, de tener esperanzas en él, de ser herida por él. Cuando pulsó enviar, sintió una increíble ligereza en su interior, como si lentamente hubiera dejado en el suelo esa mochila invisible que había cargado durante años, llena de máscaras, decepciones y falsas esperanzas. Y cuando la mochila cayó al suelo, se dio cuenta de que no era tan pesada. Lo que la hacía pesada no era la mochila en sí, sino el acto de llevarla. Esa noche, Sofía durmió uno de los sueños más profundos de su vida. En su sueño, caminaba por una pradera amplia y verde. El cielo era de un azul intenso, y por primera vez no estaba sola. A su lado, tomándole la mano, estaba ella misma de niña. Juntas, sonreían. ¿Qué pasa si mantienes la calma cuando te ignoran? Esto es lo que pasa. Cuando, en medio de la tormenta, en lugar de agitarte en pánico, te detienes con calma y encuentras tu centro. Primero aprendes a escucharte a ti misma. Luego, a respetarte y a establecer límites saludables. Y finalmente, entiendes lo que es el amor verdadero. Que el amor verdadero no es completar a otra persona,
sino la elección de dos personas ya completas de caminar juntas una parte de su viaje. Y entiendes que a veces la forma más elevada de amor es dejar ir a quien tiene que irse, porque cuando lo liberas, quien realmente se libera eres tú. La historia de Sofía pone aquí una coma, no un punto final, porque los viajes del alma nunca terminan con un final, solo cambian de forma. Su historia es como el momento en que un río desemboca en el mar. ¿Crees que el río ha terminado? No, simplemente se ha convertido en algo más grande, en el océano. La revolución interna que Sofía inició en esa habitación silenciosa la convirtió en un océano. Ya no era un pequeño estanque que se desbordaba con la lluvia de otro y se agrietaba con su sequía. Era un océano con sus propias mareas, que guardaba perlas en sus profundidades y podía calmar sus propias tormentas en su interior. Aunque esta historia parece ser la de Sofía, desde el principio ha sido tu historia. Las máscaras que ella se puso, quizás también cuelgan en tu armario. El frío de ser ignorado que ella sintió, quizás también te hiela los huesos. Sus agitaciones de pánico, quizás también te quitan el sueño por las noches. Por eso, este último capítulo no es sobre Sofía, es sobre ti, sobre tu océano. ¿Sabes qué pasa cuando eliges mantener la calma en medio de ese silencio ensordecedor? Cuando te ignoran, cuando no te ven. No, ocurre un milagro. El cielo no se abre y todo se arregla de repente. Quien te abandonó puede que no vuelva a tu puerta lleno de arrepentimiento. El mundo no cambia por arte de magia. Lo que cambia es algo mucho más fundamental, mucho más poderoso. El que cambia eres tú. No el mundo en sí, sino los ojos con los que ves el mundo. Y esa es una revolución mucho más grande que cambiar el mundo. Mantener la calma no fue una espera pasiva, un estado de inacción. Al contrario, fue el acto más radical. Fue una decisión consciente de escuchar la voz interior frente al ruido exterior. Fue sentarse en la silla del director de tu propia película en lugar de comprar una entrada para el drama de otros. Cuando mantuviste la calma, el silencio dejó de ser un enemigo y se convirtió en un maestro. Ese maestro te mostró la verdad más importante que habías ignorado durante años. Tu valor no se puede medir por la aprobación de otra persona. Tu valor no es como una acción en la bolsa, que sube con el interés de alguien y cae con su desinterés. Tu valor es un derecho incondicional, innegociable e intransferible que se te dio en el momento en que naciste. Al igual que el sol no pide permiso para brillar, tú no necesitas el permiso de nadie para existir y ser valioso. El silencio te susurró esto. Cuando mantuviste la calma, dejaste de luchar contra las tormentas de tu cuerpo. Dejaste que pasaran a través de ti. Y entonces entendiste que tú no eres la tormenta. Tú eres el cielo en el que la tormenta sucede. La ira vino como una nube. La tristeza llovió como la lluvia. El miedo se asentó como la niebla. Pero tú eras el cielo infinito, azul y sereno detrás de esas nubes, esa lluvia, esa niebla. Las nubes vienen y van, pero el cielo siempre permanece. Esta conciencia te dio una fuerza inquebrantable. Cuando mantuviste la calma, aprendiste a dibujar la geometría sagrada de tus límites. Esto no era construir muros ante la gente, era abrir la puerta del jardín de tu alma solo a la amabilidad, al respeto y a la sinceridad. Era dejar de decirte no a ti mismo diciendo sí a todo el mundo. Era honrar tus propias necesidades, tus propios sentimientos. Y cuando empezaste a respetar tus propios límites, viste que el universo atraía a tu vida a personas que también te respetaban, y que los que no lo hacían amablemente seguían su propio camino. Porque tú eras el mayor maestro de cómo debían tratarte. Cuando mantuviste la calma, entendiste lo que no es el amor. Que el amor no es llenar un vacío, alimentar una adicción, remendar un miedo. Y entonces, una idea de lo que podría ser el amor brotó en tu interior. Que el amor puede ser un acto de liberación. Primero a ti mismo, y luego a los demás.
liberarlos de la presión de convertirse en algo que no son, de esperar de ellos lo que no pueden darte. Este era el amor más puro, la forma más elevada de compasión. Quizás el viaje más profundo del alma sea este, el coraje de dejar de ser la persona que otros esperan que seamos y convertirnos en ese ser único, singular y auténtico que nacimos para ser. El arte de quitarnos las máscaras, abrazar nuestra sombra y dirigir todas nuestras contradicciones internas como una orquesta para tocar nuestra propia melodía única. El momento en que elegiste mantener la calma en medio de ese silencio fue el primer paso que diste en este viaje de individuación. El paso más sagrado. Ahora, el camino ya no es esforzarse para que otro te vea. El camino es que tú te veas a ti mismo en todas tus facetas. El camino ya no es gritar para que otro te oiga. El camino es que tú oigas hasta los susurros más silenciosos de tu interior. El camino ya no es desvivirte para que otro te ame. El camino es que tú te des a ti mismo, a ese niño interior que lo merece todo, ese amor compasivo y contenedor. Y ahora, este viaje no tiene por qué caminarse en soledad. Si estas palabras han tocado un lugar en tu alma, este círculo de fuego que hemos creado siempre está abierto para ti. La sección de comentarios no es solo un lugar donde se escriben palabras, es un punto de encuentro donde somos testigos de la luz de los demás. Si lo deseas, deja allí un solo sentimiento que te haya quedado de este viaje. Paz, coraje, conciencia, ligereza. Solo una palabra, para saber que no estamos solos. Recuerda, el refugio más valioso es el silencio de tu propio corazón. Ahí estás a salvo. Cuídate.